todo cambio genera resistencia, ese es el cliché que se mantiene y que nosotros hemos sabido llevar a la práctica a lo largo de estos años. Han habido situaciones de conflicto porque la política ha dejado de ser dialogada. El comandante Chávez, para bien o para mal, se ha sentido dueño de la razón y ha buscado imponer su punto de vista. En la democracia, normalmente las soluciones sociales se llegan por acuerdo, se construyen por consensos. Cuando una de las partes trata de imponerle a la otra las soluciones, esa otra parte reacciona no siempre bien. Y es lo que hemos tenido en Venezuela, un ejercicio constante de imposición y rechazo, en donde no se han evaluado las razones de fondo, si lo que se está proponiendo está bien o está mal, sino la discusión más ha girado es en torno a la forma. Podemos recordar que uno de los eventos que desencadenó toda la situación de abril, más allá de la tesis de la conspiración, todo lo que puede haber detrás de ella, fue el despido de los empleados de PDVSA en un programa de los presidentes. ¿Sí? A la gente no le gustaron las formas en que eso se hizo y a muchos no les parece la manera como se lleva el país de esa forma. ¿Sí? Bajo ese criterio, la gente ha reaccionado también mal. Y, en palabras de Carl Schmitt, nosotros pudiéramos decir que hoy en Venezuela, lamentablemente, estamos pasando a un punto de disolución de la sociedad como tal, porque dejamos de ver al contrario como adversario y lo estamos comenzando a ver como enemigo. Con el adversario yo entiendo que tengo una persona al frente con la cual puedo contender sobre el punto de vista. El enemigo es una persona a la que yo le niego todo, aún la condición de ser humano y de respeto a sus posiciones. En consecuencia, hoy nosotros necesitamos urgentemente la construcción o la reconstrucción, permítanme la expresión, del tejido social y político del país. Y eso pasa nuevamente porque nos sentemos a acordar. El hecho que dialoguemos y que encontremos puntos en común en modo alguno significa que yo renuncio a mis posiciones, sino que entiendo que yo tener unas posiciones en particular tampoco supone que deba querer imponérselas a los otros, querer tratar de manejar eventos por la fuerza o, en el peor de los casos, querer diseñar un país según mi forma de pensar. Desde el año 98, tras la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, en Venezuela se ha venido cosechando una cultura guerrerista, una cultura de la violencia, una cultura del odio que ha venido causando mella en la población venezolana. Nosotros recordamos que esto inició con la imposición de un modelo político a toda la sociedad venezolana, muchos de los cuales nunca estuvimos de acuerdo en que ese modelo político del pensamiento único se impusiera. Pero a raíz de los acontecimientos del año 2002, producto de la aprobación de las fulanas leyes habilitantes que tanto daño han causado al país, la población venezolana comenzó a movilizarse masivamente en las calles. Y vimos cómo el gobierno, a través de la utilización de unos mecanismos que han utilizado dictaduras en otros países, comenzaron a atacar y a eliminar algunos factores de la oposición. Recordamos la incursión de los grupos de los círculos bolivarianos armados, aquellos grupos que circulaban por las calles de Caracas cada vez que los factores democráticos salían a manifestar y utilizaban sus armas de fuego contra las manifestaciones. Recordamos la muerte de la señora Marisa Ron, la muerte de la señora Evangelina Carrizo en el Zulia, la muerte de la niña Keila y todos los asesinados en la Plaza Altamira. Entonces, este tipo de acción lo que ha demostrado es la falta de tolerancia y, por supuesto, la falta de espíritu democrático de un gobernante que ha llegado al poder a Venezuela para imponerse por la vía de la fuerza. Con la salida de Chávez se puede garantizar muchas cosas, por lo menos la paz, por lo menos el equilibrio, por lo menos el respeto y la recuperación de la institucionalidad. Con la salida de Chávez se puede recuperar la nación. Por supuesto, tienen que ser hombres probos los que asuman la condición del Estado, los mejores hombres, los hombres con mayores valores, con mayor formación, y esta madurez, este sufrimiento que ha habido el pueblo venezolano durante 9 años ha logrado que la población adquiera cierta madurez a la hora de escoger a sus dirigentes y a la hora de escoger a sus gobernantes. Pero sencillamente la salida y el fin de muchos problemas, de la tragedia que vive Venezuela, pasa por la salida
ideología del actual gobernante. Ese sería el camino para poder comenzar a la reconstrucción del país, para poder invertir tantos recursos que se han gastado en otros países, más de 40.000 millones de dólares, más de 70.000 millones de dólares en otros países, se han invertido en Venezuela, en el desarrollo, en el equilibrio, sobre todo en la recuperación de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Nadie viene a invertir a Venezuela, ninguna empresa transnacional, ningún organismo internacional invierte en Venezuela porque sencillamente es un país que no garantiza la propiedad privada, que no garantiza la estabilidad económica, que no garantiza el respeto a la ley y el Estado de Derecho, y por lo tanto nadie viene a invertir en un país donde el gobierno puede de la noche a la mañana robarse esa inversión. Por lo tanto, para recuperar al país necesariamente es vital para los venezolanos salir de Hugo Chávez y salir de la miseria humana que gobierna este país. El problema con estas organizaciones no gubernamentales, hablando de las últimas que han mencionado, es que ellas se han convertido también en actores políticos. Ellas también han decidido hacer propuestas políticas, pero políticas partidistas, no políticas desde el ángulo ciudadano. Aquí no se está hablando de que a la gente se le debe educar para participar de lo público con conciencia, sino se le está diciendo mis propuestas son buenas, las propuestas de aquel son malas. La objetividad brilla por su ausencia en este proceso. La gente desde su particular posición político-ideológica trata de evaluar los hechos y de ofrecer análisis desde allí. Pero cuando se trata de abordar los temas grandes del país, como por ejemplo una educación para ser ciudadano, una educación para ser libre, allí no nos acordamos. Son temas que hemos dejado a un lado. Nosotros nos hemos convertido en una gigantesca diana a donde se van disparando los problemas y cada semana un problema distinto. Dicho de otra forma, Venezuela pareciera haberse convertido en una gran obra de teatro en donde hay muchos actos que representan muchos actores, todos vinculados con la cosa política, pero no hilvanados el uno con el otro, sino son episodios. Antes era la denuncia en PDVSA, después fue el maletín, ahora inventaremos cualquier cosa, pero siempre vivimos de un episodio en otro y se nos convierte en eso, en un eterno transitar sobre problemas macro que no abordamos. Entonces el papel de las organizaciones no gubernamentales ha quedado muy desvirtuado en la medida en que ellas se han convertido en agentes políticos adicionales a los partidos, que es también de lo que se ha acusado a muchos medios de comunicación. Y es que de verdad da tristeza que muchos de nuestros dirigentes se han convertido en dirigentes de cámara de televisión o de estudio de radio. ¿Sí? No son capaces de construir una propuesta política consistente con el pueblo y desde el pueblo. No se conectan, sino que simplemente gustan de salir en la prensa, en la radio o en la televisión. Los medios son medios de comunicación, no son medios de creación de estructura política, no son medios de creación de propuestas de país. A través de ellos, ellas se ventilan, ese es el gran trabajo del periodismo. Nosotros, en este momento, hemos convertido, por la dinámica misma que se ha dado en el país, hemos convertido a nuestros periodistas en unos soldados más en la batalla política venezolana.